Pero en 1983, efectivamente, el artículo 26 sufrió una radical reforma, como se expresó también para el caso del artículo 25, un cambio de contenido total. Posteriormente se le agregaron otros temas a los que le voy a dar una breve atención también para que se conozca lo que dice nuestra Constitución en términos generales. El artículo 26 de la Constitución de 1917 tenía por objeto un asunto que fue significativo durante la Revolución Mexicana. Decía el artículo en aquella época: en tiempos de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. El tema perdió vigencia y en 1983 aprovechó el espacio que tenía en la Constitución para introducir en ella, en ese espacio, el de la planeación nacional que ya escuchamos. Hoy en día, el 26 constitucional tiene 3 apartados. El primero dedicado justamente al Sistema Nacional de Planeación Democrática, el segundo al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y el tercero al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval. También es importante el tema del Coneval. El primero de estos temas ya se mencionó, surgió en los 80, los siguientes 2 son mucho más recientes, resultan de reformas en 2006 y en 2014. A pesar de la similitud que hay entre los apelativos de la primera y segunda figuras, que son Sistema Nacional de Planeación Democrática y Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, respectivamente, no están relacionados conceptualmente. El primero es una metodología de trabajo, al menos así es como yo entiendo el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Y el segundo es más bien es una estructura de cargos públicos con tareas específicas. Igual que el tercero, el Coneval, también es una estructura de cargos públicos con tareas específicas. Se mencionó en una intervención previa que el 26 forma parte de un complejo jurídico, estaría yo de acuerdo, pero no en todo caso del tema de los recursos energéticos que permean el 25, el 27 y el 28, sino más bien está relacionado con el 25 en el tema de la rectoría del Estado, como ya se explicó anteriormente. Los 3 temas que confluyen actualmente en el artículo 26 están relacionados entre sí de manera más bien tenue, ya que el primero de ellos está orientado a hacer la planeación, a convertir la planeación en una obligación del Estado. Estamos hablando del Sistema Nacional de Planeación Democrática. El segundo podría ser instrumental del primero, porque estamos hablando del Sistema de Información Estadística y Geográfica. Sí, la información es muy importante para hacer planeación, pero esa información no solo le sirve al Estado, también le sirve a los investigadores, al público en general. Y el tercero podría considerarse como una parte de la evaluación de las actividades del primer tema, es decir, el Coneval tiene tareas de evaluación de una parte de las políticas que se desarrollan en la planeación nacional, que son las políticas de desarrollo social. Lo que vemos aquí es que, como ha sucedido con otros artículos de la Constitución, se ha querido respetar el formato de 136 artículos constitucionales y se les ha ido agregando temas a cada uno de los artículos, haciéndolos cada vez más abultados. Y entonces en algunos casos tenemos unos verdaderos pegotes ahí temáticos, ¿no? Voy a hablar brevemente primero del Coneval. Dice así la parte del artículo que se refiere al Coneval: el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios,
a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. Solamente se va a dedicar a esta parte. Así como emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. Esta reforma acerca del Coneval es del 2014, el Coneval creo que existe desde el 2001. Aquí estamos ante un caso, como sucede en varias partes de la Constitución, donde al elevarse a nivel constitucional, en vez de estarle ayudando a esa función, pues a obtener protección constitucional, al mismo tiempo también se le está diluyendo, o al menos es lo que consideran algunos expertos. Están preocupados porque consideran algunos expertos que el Coneval era una autoridad formada por académicos elegidos en forma bastante democrática, y que ahora el Coneval, con esta reforma de 2014, pasa a formar parte del patrimonio de los partidos políticos. Es decir, ellos son los que ahora van a escoger a los técnicos, a los integrantes del Consejo del Coneval. Yo creo que te puede ayudar Raúl, él es el que ubicó ¿Qué más se puede decir sobre el Coneval? El Coneval tiene su importancia. Resulta de la negociación que se dio entre la derecha y representantes de la izquierda en esos años. Julio Volpinic, como representante de la izquierda, consiguió que el Estado mexicano no solo utilizara criterios neoliberales para medir la pobreza, sino también multidimensionales. El neoliberalismo se limita a medir la pobreza en términos de ingresos, y el criterio multidimensional también lo hace desde el punto de vista de carencias en la educación, la salud y la calidad de vida. Este tema ya se mencionó anteriormente, pero es resultado de una negociación en tiempos en que la izquierda todavía estaba más fuerte en México. Sin embargo, el Coneval no es una institución que cuestione realmente las políticas neoliberales. Si acaso va a estar valorando los resultados de los programas sociales, pero del actual régimen. El Coneval en ningún momento ha mostrado tener una postura de proponer verdaderos cambios en el sistema económico de México. Eso sería pues el caso del Coneval. El caso del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es el apartado B, dice: el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios. Para ellos, para estas figuras, los datos serán de uso obligatorio. La responsabilidad de normar y coordinar el sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad y jurídica y patrimonio propios. Está hablando aquí del INEGI. Esta reforma me parece que es del 2006 y el INEGI ya existía, me parece que desde el 86. Aquí se le dan atribuciones adicionales al INEGI y entre otras, por ejemplo, hacerse responsable de obtener de toda clase de unidades administrativas, de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes, información estadística y demás útil para el público en general y para el gobierno. En esta parte yo no veo peros. Se requiere una estandarización de información para poderla concentrar y reportar al público en general, y eso es a lo que se dedica. Además de sus funciones de producir información, también se dedica a normar información que venga de otras organizaciones, de otras unidades administrativas. Lo que sí vale la pena mencionar es que en
Este sistema, que si bien cuenta con un Consejo Consultivo Nacional y con comités técnicos especializados, este consejo y estos comités están integrados únicamente por funcionarios públicos, y así como algunos representantes del Poder Legislativo. Es decir, no hay participación social en el sistema, en el SNIEG. Ni siquiera está contemplado como posibilidad. Entonces, estamos hablando de una entidad que no tiene participación social, que es un tema que ya se ha estado abordando de manera repetida en este foro.